o terminen de ver los chicos ahí el partido de Guatemala, ¿verdad? Estaba interesante. Entonces, si quieren, vamos a iniciar. Vamos a recordar un poquito acerca de lo que veníamos hablando. Y era sobre los ejemplos que teníamos de los software de aplicaciones y lo de los sistemas. Para recordar un poquito, ¿verdad? Y no confundirnos con lo que llevamos. Estamos dentro de los ejemplos que teníamos de los software sistemas, tenemos que eran los sistemas operativos, ¿verdad? Y los componentes, los cargadores de programas, los controladores, los programas utilitarios, y pues cada uno de ellos los fuimos pues viendo acá uno a uno, ¿verdad? Asimismo, llegamos a la parte donde estaban los ejemplos de software de aplicaciones, y esos creo que eran los como más comunes, conocidos para nosotros, ¿verdad? Porque son como las aplicaciones o todas aquellas aplicaciones que si no usamos diario, pues sí lo usamos cotidianamente, ¿verdad? Estaba Google Chrome, el Adobe, AutoCAD y SAP, ¿verdad? Ahora bien, pasando un poquito a nuestro siguiente, pues, inciso en nuestro programa, tenemos la introducción a la programación. Y acá, pues, nos dice que se le va a llamar programación a la implementación de un algoritmo en un determinado lenguaje de programación en una computadora para realizar un programa. Bien sabemos que las computadoras son una parte esencial de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Como les digo, en nuestros diferentes, en nuestro diferente entorno, en nuestras diferentes actuaciones laborales, estudiantiles, pues generalmente si no tenemos un computador como tal, tenemos alguna otra computadora en otro estilo. Por decirles, tenemos un celular, ¿verdad? Es rarísimo que alguien ahorita pues no tenga un celular, tienen una consola, por ejemplo, a veces para videojuegos. O sea, en sí tal vez no es un computador, como les digo, pero sí tenemos como aparato para no irnos tan tecnológico, veámoslo como algo que tenemos pues algunos en casa, una lavadora. Ahora las lavadoras pues ya son digitales y si se dan cuenta ahí, pues nosotros tenemos distintos modos de lavado, ¿verdad? Eh, obviamente pues en las marcas va a cambiar pues estos modos, ¿sí? Pero a lo que voy es que tienen pues un lavado, por ejemplo, de ropa delicada, dice, de edredones, ropa blanca, ropa de color, ropa de lona, ¿verdad? O sea, tienen como diferentes categorías para poder lavar quizá más suave, eh, quizá más fuerte, ¿verdad? Si son edredones, la lavadora tiene que usar, por decirles, su máxima capacidad, ¿verdad? Del motor y para que se esté moviendo y se esté lavando. Entonces, si se dan cuenta, desde ahí nosotros venimos y le damos una orden, ¿verdad? Y en base a esa orden, ya la lavadora sabe qué está lavando, ¿sí? Ya sabe que va a pesar, ya sabe que tiene que restregar mucho más fuerte, entre tantas cosas, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si venimos y le ponemos que es un edredón y tal vez son camisetas que son frágiles, que es una tela delicada, que es una tela que tal vez agarra, se les van los hilitos, etcétera? Cuando sale esa camiseta, imagínense ustedes, quizá va a salir estirada, que sean los hilitos se les enredaron, entre tantas cosas. Entonces, obviamente, la lavadora tiene su función para cada uno de las categorías que tenga para poder lavar. Entonces, otro de los ejemplos que podría ser es que los teléfonos tienen infinidad de aplicaciones. Y yo soy muy básica, que casi que tengo lo que necesito,
¿sí? Tengo, ¿qué les digo yo? WhatsApp, pues las redes sociales, ¿verdad? Las más utilizadas, ¿qué les digo? Zoom, Meet, entre otras aplicaciones, pero muy básicas. Hay quienes ya tienen juegos, tienen pues algo que tenga que ver o que realicen, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que voy, ¿verdad? Hay un sinfín de aplicaciones y como repito, quizá no tengamos un computador como tal, mas sin embargo tenemos esos aparatos, ¿verdad? Que son capaces de ejecutar tareas que uno les puede indicar, ¿verdad? En nuestro siguiente párrafo, en la misma diapositiva, nos dice, la programación es un proceso mediante el cual creamos programas que son ejecutados por un sistema computacional, todo ello con el fin de resolver una tarea. Todo programa pues implementa un algoritmo. Todos los dispositivos como las computadoras, ¿verdad? Que van a tener algo en común con los otros aparatos que, como yo les decía, las consolas, la lavadora, los teléfonos. ¿Y qué tienen en común estos aparatos? Tienen que el ser humano les dice cómo funcionar, les va a decir qué pasos debe seguir para poder cumplir una tarea, ¿sí? Obviamente, si la lavadora yo no le indico qué tiene que lavar y le doy inicio, ¿verdad? O que ya empiece a funcionar o la enciendo, la lavadora no va a funcionar. De igual forma, mi computadora no se va a encender sola. Obviamente, si no está programada, pues, pero, o sea, de por sí no va a encenderse si no le doy yo una instrucción, ¿sí? Entonces, todos estos aparatos van a tener eso en común, ¿verdad? De que el ser humano les da las órdenes o les da las indicaciones o las reglas que tienen que seguir para que nos dé algún resultado, ¿sí? O para que cumpla una tarea. Y entonces, ¿a qué voy con eso? Porque de eso se trata la programación, ¿verdad? De que la actividad mediante la cual las personas le vamos diciendo a una computadora, a un teléfono, a una consola, y le vamos dando instrucciones, esta va a poder ejecutar y resolver si es que le estamos dando algún problema, o encenderse, o empezar el juego, iniciar con lavado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que voy, ¿verdad? Déjenme cambiarles diapositiva. Y como bien vimos en nuestra definición anterior, tenemos que esto, pues, esta programación está conformada por algoritmos. Y entonces, ¿qué son los algoritmos? ¿Sí? Generalmente los vamos a asociar porque quizás nosotros estamos como muy a lo matemático, ¿verdad? O lo hemos visto y ustedes dirán, ay, tiene que ver con la matemática, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿verdad? Otros tal vez dirán, tiene que ver con la tecnología, ¿verdad? Pero esto de esta palabra como algoritmos encierra muchísimas cosas y como les repito, no van a ser exclusivos de una área, ¿sí? Entonces, podemos entender que un algoritmo, pues, es una secuencia de pasos finitos, ¿verdad? Que estén bien definidos para poder resolver un problema. Nuestra diapositiva nos dice es un procedimiento especificado paso a paso para resolver un problema en una cantidad finita de tiempo. ¿Qué significa en una cantidad finita de tiempo? Nos vamos a referir a que, o sea, tiene un fin, no es infinito, por decirles los números, ¿verdad? O cuando nos decían, hagan conjuntos finitos, conjuntos infinitos, y nosotros decíamos la arena del mar, ¿verdad? Que es infinita, pues, la sal, ¿verdad? Entonces, en este caso, los algoritmos tienen esa peculiaridad, ¿verdad? De que son, o se va a hacer en un tiempo finito, ¿verdad? O sea, sí tiene un tiempo. Asimismo, poder darles pues un ejemplo de la ejecución de las tareas cotidianas tan simples como cepillarnos los dientes, lavarnos las manos, o cuando compramos, por ejemplo, un equipo o un mueble, ¿verdad? Y regularmente, no por decir
lugares, pero hay lugares, ¿verdad? Como EPA, de que venden los muebles y son como decirles que vienen desarmados y uno dice, de esa cajita voy a armar lo que se ve ahí, ¿verdad? Y realmente pues se logra armar y trae un swing instructivo, ¿sí? Entonces, a eso también se le puede llamar o se puede ver como un algoritmo, ¿verdad? Porque nos está dando instrucciones para poder armar un mueble, para poder armar tal vez una araña y de un televisor y poderlo colgar, una zapatera, entre tantas cosas, ¿verdad? Existen una serie de características comunes como las que están a continuación. Tenemos como la exactitud, ¿verdad? Que un algoritmo pues obviamente va a tener esta característica de que va a indicar un orden claro, ¿verdad? De la ejecución de cada paso, ¿verdad? Estos, por ejemplo, no pueden ser o no se pueden dar el lujo de ser ambiguos. Y cuando hablo de ambiguos puede ser como algo confuso, ¿verdad? Algo que tal vez no esté bien definido, algo que digamos, quizá por acá, ¿verdad? No, debe existir una confiabilidad en en el algoritmo que se está realizando, ¿verdad? Entonces, una de las características principales, ¿verdad? Luego nos dice estar definido, ¿sí? Acá es donde la ejecución de un algoritmo o de un mismo algoritmo en varias instancias, ¿verdad? Que pueda ser utilizado con una misma entrada, debe resultar una misma salida. Por ejemplo, si, ¿qué les digo yo? Lo estamos escribiendo y estamos poniendo todos los datos en mi computador, en el computador de Litzy, por ejemplo, también tiene que arrojar el mismo resultado, ¿verdad? O sea, debe ser, al momento de decir definido, debe decir que van a ser las mismas entradas y obviamente así van a arrojar las mismas salidas, ¿verdad? Luego tenemos que otra de las características es que es completo, ¿verdad? En la solución pues se debe considerar todas las posibilidades del problema. A veces hay problemas que tienen diversas soluciones y entonces se deben estudiar esas diversas soluciones y verificar también cuál es la mejor, porque bien nos dicen, y pues adelantito yo les tengo un video donde también nos indica, ¿verdad?, de que debemos saber primero la respuesta para poder realizar ya el algoritmo, ¿verdad? Debe ser finito, como yo les decía, todo necesariamente el algoritmo debe tener un número finito de pasos. No puede ser que les diga yo, vamos a realizar panqueques y yo les dé un paso, paso 2, paso 3, paso 4 y sigo con mis pasos, ¿verdad? Entonces no va a ser un algoritmo. Definitivamente si no cumple con una cantidad definida o finita de pasos, es decir, de 1 a 10 por decirles, ¿verdad? Para hacer panqueques, ya no va a ser un algoritmo, ¿sí? Esta, como les digo, es una característica primordial, ¿verdad? Y luego tenemos instrucciones entendibles. Las instrucciones que lo van a describir deben ser claras y legibles, ¿verdad? Luego tenemos que un algoritmo también tiene una característica de ser general, ¿verdad? Y este pues nos dice que debe poder abarcar problemas de un mismo tema soportando las distintas variantes que se puedan presentar en la definición del problema, ¿verdad? Como bien les decía, está amarrado al poder estar definido porque de las diversas soluciones que puede generar, ¿verdad?, un problema, asimismo, nosotros tenemos que tener en cuenta todas esas posibles variantes, ¿verdad? O sea, al momento de estar realizando un algoritmo, tenemos que tener en cuenta de que sí van a haber más soluciones y cuáles son las que podrían arrojarnos, ¿verdad?, al momento de estarlo realizando. Acá les traigo un ejemplo, ¿verdad? Nos dice este algoritmo de cambiar una rueda pinchada en un automóvil. Acá pues yo lo hago tal vez no tan específico, pero a lo que voy es de que trato de que en algunas de las actividades que se realizan se van como realizando otro tipo de actividades, o sea, conlleva a, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este algoritmo, ¿verdad? Fácil y sencillo y entendible.
Tenemos paso 1, quitar la rueda. ¿Qué nos lleva a quitar la rueda? ¿Sí? Porque está como muy general. Nos dice aflojar los tornillos, ¿sí? Levantar el automóvil, ¿verdad? Extraemos la rueda. Pero ¿qué nos lleva, si lo queremos hacer un poquito más específico, extraer la rueda, ¿sí? Retirar los tornillos y retirar la rueda. Acá alguien me podría decir, fíjese licenciada que aflojar los tornillos también nos conlleva a otra actividad. Por ejemplo, sacar las llaves, ¿sí? De nuestra caja de herramientas y aflojar los tornillos. O sea, contar con las llaves, ¿verdad? Entonces, como les digo, sí es aceptable, ¿verdad? Y como acá les pongo en el paso 3 del 1, extraer la rueda, ahí es donde, si se dan cuenta, yo también como que subdivido y digo, ok, esto trae o conlleva una u otra actividad. Y retiro los tornillos y retiro la rueda, ¿sí? Entonces, así mismo, como yo pude colocar acá cierta, por decirles, otras actividades, asimismo podemos colocar en nuestros otros pasos, ¿verdad? En nuestro paso 2, poner la rueda. ¿Qué nos conlleva? Colocar la rueda, ¿sí? ¿Y esto qué otras actividades tiene? Presentar la rueda y poner los tornillos, ¿verdad? Entonces, ok, apretamos ya nuestra llanta y demás, ¿verdad? Y le apretamos los tornillos. Acá se pueden subdividir en más actividades. Es decir, que no vamos a tener que vamos a tener pasos infinitos, porque si se dan cuenta, son entendibles, más sin embargo, acá yo les saco otras actividades como para que se den cuenta de que sí pueden haber, ¿verdad? Pero si los dejamos como bien definidos, entonces acá podemos decir, tenemos dos pasos que conllevan tal y tal, ¿sí? Se subdividen y tal y tal. Okay. Luego bajamos el coche y apretamos los tornillos. Entonces, ¿qué pasa acá? Venimos y decimos, ok, entonces para poder realizar este algoritmo, sí nos conlleva 2 pasos grandes, ¿verdad? Y nos conlleva 3 más, y si lo queremos hacer un poquito más específico, nos lleva 2 más, ¿sí? En el primer paso. Entonces, acá únicamente a lo que quiero llegar es de que son pasos finitos que se colocan y asimismo son entendibles o cumplen con las características como la exactitud, ¿verdad? Como estar bien definido, como estar completo, finito y general, ¿sí? Y obviamente pues las instrucciones que eran entendibles. En este algoritmo, pues como les digo, pueden que ustedes digan, este paso está vago, lo podemos hacer como más específico, pero ya dejándolos bien definidos, ¿verdad? De modo que se puedan concretar lo mejor que se pueda, ¿sí? Los algoritmos pues suelen expresar utilizando una manera más o menos formal del lenguaje. A veces toma diversas formas, ¿verdad? Algunas más gráficas y otras pues más cercanas al lenguaje humano, ¿verdad? Porque también de eso se trata, ¿verdad? Lo del algoritmo. Y asimismo, pues esto nos conlleva a ver lo de las partes de este mismo algoritmo, ¿sí? Y nos dice que conlleva la entrada o input, ¿sí? Este es como en inglés, el nombre en inglés, o sea, lo pueden ustedes encontrar si ustedes quieren colocar, ¿verdad? Partes de un algoritmo, muchos los van a encontrar como input, ¿verdad? Y otros como la entrada. En la entrada nos dice que son los datos sobre los que aplica las instrucciones. El procesamiento de instrucciones, pues nos dice que lleva a cabo con lo que recibe en la entrada o input, ¿verdad? El algoritmo realiza una serie pues, de cálculos lógicos para poder resolver el problema. Y la salida va a ser el resultado obtenido, ¿verdad? Si yo les digo que tenemos una receta, no les voy a hacer como los panqueques, pero si tenemos una receta de un postre, por ejemplo. La entrada o input sería los ingredientes, ¿sí? Los ingredientes de esa receta, ¿sí? El procesamiento o las instrucciones
pues aquí va a ser esa serie de cálculos, como dice aquí, lógicos para resolver el problema. Ah, ok, va a ser las instrucciones para poder yo hacer esa receta. ¿Qué les digo? Batir los huevos, freír las verduras. O sea, todas esas instrucciones de la receta van a ser nuestro procesamiento o instrucciones. Y nuestra salida, pues fácil, ¿verdad? Va a ser nuestra comida ya hecha. Por ejemplo, si era una receta de un postre, nuestra salida va a ser el postre, ¿sí? Muy bien, si quieren, les voy a colocar el videito que les traigo. Ay, déjenme un segundo. Ok, ahí vamos. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? El paso a paso. Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador,
A una persona le puedo decir, echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y un millón de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podremos automatizar en el futuro? Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección, y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Por cierto, si alguno de ustedes está interesado en explicar ideas con un video como este, les recomendamos. Pues si se pudieron dar cuenta, es muy interesante cómo es que se manejan los algoritmos, ¿verdad? Porque si bien decía, a mí lo que me llamó súper la atención es de que a nosotros, ¿verdad? Obviamente somos seres humanos pensantes, racionales, que nos pueden dar una orden y nosotros deducimos inmediatamente, por ejemplo, cómo ponerle fuego a la tetera, ¿verdad? Mientras que el computador hay que explicarle todo, ¿verdad? Quizá por eso es un poquito más complejo el poderle dar ciertas instrucciones y el poder que sea como más, o se necesiten personas especializadas, ¿verdad? Para hacer programaciones, tener un lenguaje de programación y poderle pues dar órdenes a nuestro computador, ¿verdad? Y por lo cual, entonces, antes de continuar, si se dan cuenta, esto ya es más a lo informático, pero para ver si logramos entender eh, qué es un algoritmo y que sí lo vivimos o lo podemos tener día con día, alguien que me pueda apoyar con un algoritmo que haga en su día a día, ¿verdad? O sea, que me pueda indicar cuál es la entrada, cuál es el procesamiento y cuál es la salida de ese algoritmo sencillo, simple, ¿verdad? Que usted haga pues diario o que diga, ah, bueno, lo hago una vez a la semana, pero sí me parece que sea así. Les doy su tiempo. En mi caso, Ligda, tal vez manejar moto, ya es como que muy automático lo que hago. Gracias, Alex. Manejar moto, correcto. En manejar moto, ¿cuál sería nuestra entrada? Eh, Arrancar la moto, ¿Y el procesamiento de las instrucciones? en este caso ya sería subirse a la moto, meter primera, acelerar, sacar clutch, frenar. Correcto. ¿Y nuestra salida? En este caso sería poner neutro, bueno, frenar, poner neutro y apagar la moto. Y bajarme de la Correcto. moto. Y que quizá ya llegó al destino, ¿verdad? Correcto, excelente. Sí, es algo, como les digo, ¿verdad? Que tal vez uno dice, ah, yo lo hago porque sí, y ya en automático, como bien dice Alex, ¿verdad? Pero obviamente al inicio, el poder manejar, subirse a la moto, llegar al destino, poderla pagar y demás, o sea, hacer todos los pasos, o sea, fue un algoritmo, o sea, él tuvo un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, excelente. Muchas gracias ahí, Alex, por su participación. Asimismo,
Continuamos con algunos otros ejemplos, pues ya más de lo de los sistemas. Y acá tenemos 3, hay infinidad, ¿verdad? Como bien sabemos. Pero de estos 3, a mí se me hicieron como bien interesantes, porque más sin embargo, son creo que los que les podría decir yo, y estoy casi segura que los usamos muchísimo, ¿verdad? Para cualquier consulta, pues redes social, y pues en la noche tal vez llegamos a ver con la familia alguna película ¿verdad? Entonces compartimos. Entonces por eso les pongo aquí como la diversidad de estos ejemplos que les traigo. Tenemos el PageRank, ¿verdad? Que este algoritmo es de Google, ¿sí? Es el quizá como más conocido en el mundo digital, porque esta función que tiene este algoritmo es seleccionar el orden de los enlaces que van apareciendo cuando se inserta una palabra o una oración o un conjunto de palabras que a veces nosotros no tenemos como mucha idea y decimos, yo voy a poner algo en el buscador de Google, ¿sí? Y en ese espacio de búsqueda, ¿verdad? Entonces, este algoritmo trata de identificar la palabra, procesarla y demás, y arrojarnos a nosotros, por decirlo así, ¿verdad? Como todas aquellas páginas o toda aquella información que contenga, ¿verdad? Lo que estamos buscando. Si nosotros, por ejemplo, ustedes hacen la prueba ahí, colocamos, ¿qué les digo yo? Autos. Y ahí empiezan entonces la definición de auto, o venta de autos, o reparación de autos. Entonces, todo aquello que esté relacionado como con esa palabra, este buscador de eso trata, ¿verdad? De arrojarnos todas aquellas, toda aquella información que nos puede ser útil porque conlleva esa palabra o esa oración o ese conjunto de ideas que tenemos y no sabemos qué significa, cómo escribirla y demás, ¿verdad? Entonces, por eso podemos decir que el rey de los buscadores, ¿verdad? Que van operando, entre otros algoritmos, pues es uno, ¿verdad? De los más conocidos, ¿verdad? Y como les digo, obviamente, si tenemos nuestra página en español, en inglés y demás, o sea, no importa, o sea, ellos no ven como el idioma, sino únicamente si usted coloca como auto, entonces inmediatamente en su idioma, que lo haya colocado, se lo colocó en CAR, ¿verdad? Por ejemplo, le va arrojando todos esos anuncios, toda esa información, ¿verdad? Que está en ese momento al día, ¿verdad? Luego tenemos el EdHerald, ¿verdad? Que acá, si se dan cuenta, yo le coloqué ahí como el del Facebook, ¿verdad? Porque ese es el nombre del algoritmo. Y este se va a encargar, pues, de determinar todas aquellas publicaciones que uno va viendo en la red social. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, y yo les digo, bueno, me aparece un anuncio de zapatos, ¿qué se me ocurre? Y lo veo, me meto a la publicación, lo veo y, digo yo, qué bonitos, hasta le tomo quizá a veces un screen, voy a preguntar o demás. Y cuando sigo bajando, hay otro anuncio de zapatos, otra página de zapatos. Ok, y al rato sigo bajando y otro anuncio, y uno sigue viendo. Entonces, este algoritmo lo que ve es que usted ve un anuncio y se da cuenta que le interesa, se da cuenta que usted le dio like, se da cuenta que usted le comentó. Entonces, ¿qué pasa? Que posterior, más abajo en sus publicaciones, le va a ir generando esto, ¿sí? O por ejemplo, a veces, mira, ahora Facebook es como mucho de también ventas y demás, entonces uno pone un teléfono, celulares, un celular, Android, iPhone, lo que sea. Cuando usted se da cuenta, en Marketplace le empieza a generar todos los anuncios de teléfonos que vayan con lo que usted empezó a buscar. Entonces, y le genera, y le genera, y le genera. Entonces, a eso se trata este algoritmo, ¿verdad? Porque determina todas aquellas publicaciones que uno va viendo y que uno va mostrando como interés, ¿verdad?
Y no es que se traten de las publicaciones de los contactos, si se dan cuenta, sino aquellas que este algoritmo general, ¿verdad? Cree que puede ser del interés del usuario de ese Facebook, ¿sí? Entonces, así que si hace mucho que no sabes de nada de algún compañero, por ejemplo, de clase, ha de ser que este algoritmo dirá, ah, no, a ella no le interesa o a él no le interesa, ¿verdad? Entonces, es sencillo, o yo no sé si a ustedes les pasa de que les aparecen personas conocidas o quizá conozcas a esta persona, quizá lo conozcas y te aparecen y uno dice, ay, sí lo conozco, es del trabajo, o ay, sí lo conozco, es del gimnasio, etcétera. Y uno dice, ¿cómo apareció aquí? ¿Verdad? Pero este algoritmo de eso se trata, ¿verdad? Si se dan cuenta, así como en letritas pequeñitas, pero ya cuando yo les suba la presentación quizás lo van a poder ver. Yo lo voy a acercar un poquito, que nos dice que su fórmula es la afinidad, ¿verdad? Porque dice que cuánta interacción ha tenido el usuario con la página en el pasado, ¿verdad? O sea, cuántas veces usted ha ingresado a tal lado. Entonces, por eso es que le va generando esa información o esos anuncios, ¿verdad? El peso, ¿verdad? Nos dice que qué tan relevante es el post, cuántos textos, fotos, videos, link tiene esta publicación, verá cuántos likes, tiempo, cuánto tiempo ha pasado desde la publicación. ¿A qué se refiere esto? También, por ejemplo, si nosotros venimos, yo no sé si han dado cuenta, yo tengo muchas personas que publican memes, y yo digo, ala, ¿de dónde sacan esos memes que causan una risa increíble? O sea, digo yo, ¿a qué gente se le ocurre semejantes cosas, verdad? Pero a ellos, porque en su perfil, ellos vienen y publican un meme y publican otro. Entonces a ellos también en su página como de inicio, ¿verdad? Les aparecen muchísimos más memes, ¿verdad? Entonces ellos, ok, sigo jalando, sigo jalando. Entonces eso es lo que ellos publican, o sea, eso es lo de su interés. Entonces, eso es lo que les aparece. Otras personas también, yo les digo otras personas, pero lo digo porque a veces me dicen mis papás, por ejemplo, mírame el teléfono, tiene no sé qué, no sé cuánto. Y si yo me meto a Facebook y demás, y solo noticias o solo cosas de fútbol, etcétera. Entonces digo yo, usted solo se pasa viendo noticias, por ejemplo. Todo el inicio es de noticias, ¿verdad? Entonces, o sea, ahí se va dando cuenta como todo lo que hace este algoritmo y sabe que es su interés porque eso se pasa viendo siempre, ¿verdad? O como cuando salen esos memes y videos de que las novias celosas o los novios celosos, que quiero ver tu inicio de Facebook, de TikTok, de etcétera. Y cuando inician, por ejemplo, son chicos o son chicas, y entonces dice, pero solo eso te mantienes viendo, ¿verdad? O sea, no sé si se han dado cuenta, pero es que toda la culpa es de este algoritmo, ¿verdad? Porque ellos, o mejor dicho, este algoritmo sabe bien cuál es, o qué información es de nuestro interés y es la que nos presenta, ¿verdad? Entonces, pues por eso lo sentí como tan importante, pues para que lo fuéramos conociendo. Luego tenemos Netflix, ¿verdad? Como les decía, este nos va recomendando unas series y unas películas y otras no. Yo no sé si se han dado cuenta que cuando ustedes, ¿verdad? Me imagino que no solo con Netflix, ¿verdad? Con otras plataformas. Vienen y buscan una película. Y resulta que, ¿qué películas tan buenas? Dice uno, ¿cómo me aparecen? ¿Y qué pasa? Porque cuando uno mira una película en Netflix y le dan me encanta, yo creo que tienen una manita así, doble manita así y la otra así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a mí no me gusta una película, le doy manita así, no like, ¿verdad? Y si me gustó, así, y si me encantó, le doy doble like, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es de que nosotros le decimos a Netflix, ¿verdad? A este algoritmo que esa nos gustó, o sea, películas como esas de acción, películas, otras tal vez les gusta de miedo, otros de terror,
de chistes, de comedia, ¿verdad? O sea, diversidad. Y uno dice, ¡hala, qué buenísima, qué buenísima! Y solo de eso le aparecen, es porque el algoritmo este ya se dio cuenta que usted prefiere estas películas. Por eso es que le recomienda esas películas y tal vez no le va a recomendar una de la historia, ¿verdad? O esas de narcos, o tal vez puede ser que le recomiende mucho de narcos porque le encanta a usted esas series, ¿verdad? Entonces, eso es el juego que voy, ¿verdad? De que sabe bien identificar o va midiendo cuáles van haciendo sus gustos y obviamente le va recomendando pues películas similares o que tengan quizá el mismo, la misma trama, acción, ya puede ser, como les digo, de comedia, terror, etcétera, ¿verdad? Estos son algunos. Otros algoritmos que les puedo mencionar como también complementando estos tres que les traía es, por ejemplo, Spotify, YouTube o Instagram, que de igual forma, si se dan cuenta en Spotify, si ustedes colocan una canción, ya le va generando, si ustedes le ponen ¿qué les digo yo? De banda, de pop, en inglés, le va generando otra y le otra, dependiendo de su gusto musical, ¿verdad? A veces, o no a veces, estoy segura, de que en estas aplicaciones hasta le dicen, tenemos una playlist con respecto a tu gusto, algo así, ¿verdad? O preparada especialmente para ti. Cuando uno la mira y dice, ay, sí, son todas las que me gustan. ¿Pero por qué? Porque tal vez nosotros venimos y la repetimos inconscientemente, ¿verdad? La repetimos o la buscamos. Entonces, este algoritmo también hace eso, ¿verdad? De que nos recomienda o nos prepara ciertas listas de reproducción a nuestro gusto, ¿verdad? Igual lo hace YouTube. Si usted le pone una canción ahí de Paulina Rubio, se me ocurre, le va tirando del género similar, ¿verdad? Es raro que no le vaya a tirar de ese género, porque quizá usted en otras ocasiones ha escuchado de banda o ha escuchado en inglés, ¿verdad? Pero generalmente siempre le aparece en su YouTube videos musicales o información si no queremos ver música, o podcast que ahora es como mucho que se va dando, ¿verdad? Y escuchamos muchos podcasts, entonces nos van recomendando, ¿verdad? Entonces, pues son algunos algoritmos, ¿verdad? También que se les pueden recomendar. Y el éxito de estos es que son precisos, ¿verdad? Al momento de acertar el contenido. ¿Y por qué precisos? Como les digo, o sea, decimos, sí, esa película estaba buenísima, ¿cómo no la había visto antes? Y Netflix la tenía hace tiempo, ¿verdad? Pero, como les repito, nos la va recomendando eh, dependiendo de nosotros que le vayamos diciendo que nos gusta, que vamos viendo. Si dejamos una película a medias y aparte le ponemos que no like, obviamente nos va, hasta nos la quita de nuestros como recomendaciones y aparte nos quita como películas similares a esas, ¿verdad? Entonces, como les digo, son contenidos, ¿verdad? Que dependen obviamente de rentabilidad de marcas que nos van ofreciendo, ¿verdad? También de la experiencia que va teniendo pues el usuario conforme a estos algoritmos, ¿verdad? Y apuesto de que si en Spotify usted pulsa en la opción de radio, van a sonar N cantidad de canciones y uno dice, ay, qué buenísimas. Entonces, uno hasta las vuelve a repetir, como les repito. Entonces, es bien, bien bonito porque nos van recomendando pues canciones, películas o información, anuncios, ¿verdad? Englobando a nuestros tres ejemplos que tenemos acá, ¿verdad? Posterior a esto, vamos a entrar así a lo que es el lenguaje de la programación, ¿sí? El lenguaje es nuestro principal medio de comunicación y es el que nos permite pues que interactuemos entre seres humanos, así como siempre quizá hay comunicación a señas para las personas, ¿verdad? Que obviamente no pueden comunicarse hablando. Pero si venimos y decimos que dentro de la sociedad, ¿verdad?
el lenguaje va teniendo como elementos necesarios que van a permitir que las personas se comuniquen, ¿verdad? Como les digo, pueden ser palabras, pueden ser señas, pueden ser sonidos. ¿Por qué sonidos? Porque si les digo, tengo un perro acá, mira, y empieza a ladrar, significa que está alertando algo. Entonces, ese sonido, o sea, lo que está ladrando, está avisando algo. Es una comunicación. Quizá yo no le entienda, no hablo idioma perruno, ¿verdad? Pero a lo que voy es que alerta, avisa. Se está comunicando y está diciendo, puede que esté feliz y que ya viene su dueño, o puede que esté molesto y que alguien quiera entrar a la casa, infinidad de cosas, ¿verdad? Pero a lo que voy es que los elementos que nos permiten comunicarnos, como les digo, pueden ser palabras, señas, sonidos, ¿verdad? Que en sí mismos son, pues, tal vez abstractos, ¿verdad? Pero sin embargo, para las personas que van formando parte de la sociedad, tienen un sentido y van expresando un significado, ¿sí? Porque si yo les digo, jóvenes, buenas noches, ¿cómo están? Interactúo con ustedes, ustedes obviamente están entendiendo de que me estoy preocupando por ustedes, que les estoy preguntando cómo están, que si, mira, por ejemplo, les digo, miren, ya cenaron, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Buena salud. Entonces, ustedes me entienden que estoy, ¿qué les digo? Preocupada por ustedes, ¿verdad? O sea, así es como nos vamos comunicando, ¿verdad? Y estoy expresando algo abstracto, quizá una preocupación, para algunos tal vez, está preocupada, o le interesa, o, ¿verdad? Logro como ese enlace, ¿verdad? Con las personas, con ustedes, con las personas que me esté comunicando, ¿verdad? Entonces, si hacemos una, pues, analogía, imaginemos que la computadora y las piezas, pues, van a ser las personas. Si decimos que la computadora, y lo ponemos así en este contexto, la sociedad es una computadora, ¿sí? Y las personas van a ser las piezas, el hardware, el software, ¿verdad? O sea, todo lo que conforma. Entonces, igual que la sociedad de seres humanos, esta sociedad hipotética, ¿verdad? Dentro de la computadora necesita comunicarse entre sí, ¿verdad? Para que pueda funcionar, porque si mi mouse no se conecta con mi computador, obviamente no voy a poder yo hacer uso de este aparato, ¿verdad? De este accesorio. Entonces, si yo le doy clic a mi mouse, ¿qué pasa? Mi computadora reacciona. ¿Por qué? Porque tienen comunicación entre ellos, ¿verdad? Entonces, a lo que voy con esto es de que entre la sociedad nos comunicamos entre seres humanos y en la computadora también se va comunicando el software y todas las partes que conlleva una computadora, ¿sí? Entonces, para que pueda funcionarse entre sí, repito, puede o debe estar conectado para poder reaccionar, para poder hacer cálculos, para que yo quiero abrir un navegador, por ejemplo, quiero cerrar una pestaña, quiero abrir una aplicación. Obviamente, como les digo, necesito crear un documento, por ejemplo. Obviamente yo lo estoy realizando con mi teclado, con mi mouse, con mis audífonos, porque en base a eso yo les estoy hablando a ustedes, por ejemplo. Entonces, necesito un ratón, un teclado, unos auriculares, ¿verdad? Todos estos accesorios van a enviar, pues, instrucciones, ¿verdad? Van a enviar esas instrucciones a nuestro computador. ¿Y qué pasa entonces? Nuestro computador reacciona y nos va generando, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice nuestro segundo párrafo de la diapositiva? Nos indica que la programación es un proceso mediante el cual vamos creando programas, ¿verdad? Que son ejecutados por un sistema computacional. Todo ello con el fin de resolver una tarea y todo programa implementa un algoritmo. Si se dan cuenta, como bien definíamos anteriormente,
era un algoritmo, ¿verdad? Todas aquellas o todos aquellos pasos o todas aquellas instrucciones que nosotros le damos, ¿verdad? A un programa. Y entonces, ¿qué pasa con este lenguaje? Cuando nosotros mandamos las instrucciones a nuestro computador y nosotros le decimos, tenemos este y este problema. Si les decimos a un programa de Excel, a esta aplicación, que nos ordene los números de forma ascendente del 1 al 10,000, en un par de segundos nuestro programa lo va a realizar y estoy segura que no vamos a tener ningún error. Pero si a nosotros como seres humanos nos dicen manualmente hágalo de forma ascendente del 1 al 10,000, uno obviamente se cansa y uno dice vea. Entonces, vamos colocando cada número y podemos tener algún error. Mientras que nosotros dándole esta instrucción al computador, no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque le vamos a estar dando una instrucción en base a un algoritmo, ¿verdad? Y alguna instrucción que nosotros le damos a esa aplicación, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos con nuestra siguiente diapositiva. Y tenemos pues algunos lenguajes que son pues los más utilizados pues al 2023, pues en este año, ¿verdad? Existen obviamente pues N cantidad de lenguajes de programación, ¿verdad? Que pues están utilizados en la industria de hoy en día. Yo acá les coloco 5, ¿verdad? Pero son como quizá los más utilizados y los más como conocidos o quizá los que hemos escuchado, ¿verdad? Entonces, como les repito, existen infinidad, pero vamos a ir viendo pues uno a uno de estos, ¿sí? Tenemos a Python, ¿verdad? Pues este lenguaje es uno de los de programación más usados actualmente y pues su uso pues va a crecer características muy potentes. Tiene un código abierto, tiene una sintaxis sencilla y es pues obviamente de fácil o de fácil entender, ¿verdad? Tiene un lenguaje como muy versátil, ¿sí? Entonces puede tener múltiples aplicaciones y mencionándole unas quizá de ellas, puede ser aquella inteligencia artificial. Yo no sé si ustedes en su momento han utilizado pues las bibliotecas como Keras, ¿verdad? Que son como confiables, ¿verdad? No como aquellas famosas. Yo no sé si ustedes todavía les decían anteriormente los licenciados, el rincón del vago, ¿verdad? Que uno sacaba información ahí y saber ni qué N cantidad y quiénes subían esa información, ¿verdad? Entonces uno dice, ay, y cuando la sacan de ahí, pues esa información no es confiable, ¿sí? A eso es a lo que voy, de que nosotros necesitamos cuando nos dejan, por ejemplo, un trabajo de investigación, saber en qué sitios vamos a poder extraer información. Entonces, por eso les digo que uno de estos lenguajes, pues es muy bueno, ¿verdad? Y como les digo, tienen, y se los dejo ahí como bibliotecas y tipqueras, ¿verdad? Luego tenemos, buenas noches, licenciada Magda, bienvenida. Qué bueno tenerla por acá. Muy bien. Asimismo, tenemos otro de los lenguajes, ¿verdad? Que es Java. Pues, lenguaje de propósito general va a estar como bien orientado a objetos y diseños para tener las dependencias de implementaciones mínimas, ¿verdad? Acá Java, pues, se va a dedicar a crear aplicaciones y procesos múltiples, ¿verdad? Porque hay dispositivos, ¿verdad? En toda buena disposición en la programación, ¿verdad? De este 2023. Por ejemplo, este ámbito pues es muy amplio, ¿verdad? Pero permite crear software para dispositivos móviles, terminales de ventas, páginas web. Yo no sé si en su momento también ustedes pues lo han utilizado y para las terminales de venta pues son uno de los mejores, se podría decir, ¿verdad? Y que se han utilizado, ¿sí? Posterior tenemos, si se dan cuenta, tenemos el sí y sí, ¿verdad?
El C, nada más, es de los mejores lenguajes de programación porque este fue creado por Microsoft, ¿verdad? Y pues está presente en entornos empresariales, da instituciones o como instituciones gubernamentales, entidades bancarias, médicas, ¿verdad? Entre otros. Más allá de este, usados como videojuegos, también entran las páginas web o aplicaciones pues móviles, ¿verdad? Pero sí, como les digo, son más usados por las instituciones gubernamentales, ¿verdad? Luego tenemos el C++, ¿verdad? Este se va a caracterizar por ser extremadamente rápido y estable, ¿sí? Porque sitúa en uno de los mejores lenguajes de programación y también tiene como bibliotecas, plantillas estándar, ¿verdad? Que se pueden utilizar para diferentes estructuras de datos, operaciones aritméticas y otra diversidad de algoritmos, ¿verdad? Porque estas bibliotecas tienen una velocidad de lenguaje que lo convierte en una opción muy popular, ¿verdad? Entonces, acá es bien importante, como les digo, tener en cuenta de dónde vamos sacando ciertas informaciones para poder caracterizar o extraer muy buena información, ¿sí? Y por último tenemos otro de los lenguajes que son pues bien utilizados y es JavaScript, ¿verdad? Este JavaScript es uno de los lenguajes de programación también usados en páginas web, pero son dinámicas, es decir, que tienen movimiento, ¿verdad? Ya posteriormente les traigo un video también en el cual ustedes pues pueden ir viendo cómo es que esa página va teniendo como interacción con el usuario, ¿sí? Como les repito, permite que los programadores implementen funciones como bien complejas en la página porque, como les repito, añaden interactividad, ¿verdad? Ya uno dice, esto me llama más la atención porque, ¿qué les digo yo? Aquí aparece como eh, una imagen, ¿verdad? Que se está moviendo y me dice, ojo, o que me dice, esto es lo importante. Entonces, es una página dinámica y, como les digo, incorpora ciertos efectos como especiales y uno dice, ok, pasa uno el mouse por la imagen, por ejemplo, y se agranda o le genera la información, ¿verdad? O pulsamos ciertos botones y nos abren algunas ventanas con mensajes para el usuario, ¿verdad? Entonces, es como bien interactiva y a uno como que le llama la atención y dice a uno, ok, en esta página pues puedo seguir encontrando información pues de calidad, ¿verdad? Y la puedo extraer. Entonces, les voy a compartir en el video que les traigo para complementar la información. Todo lo que hacemos en un computador o teléfono inteligente tiene algún tipo de código detrás diciéndole qué debe hacer. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo está escrito? Así como hay miles de idiomas en el mundo, en el entorno digital hay toneladas de diferentes lenguajes de programación. Y son estos los que hacen funcionar gran parte de la tecnología que usamos hoy en día. Un lenguaje de programación está compuesto de términos y comandos específicos que son usados para crear cosas como páginas web, aplicaciones y básicamente cualquier tipo de software. Lenguajes como JavaScript, Python y Java son usados frecuentemente en sitios web para diferentes propósitos.
C++ es empleado en muchos lugares para hacer cosas como programas de escritorio, juegos, servidores web, entre otros. También existe HTML y CSS, y aunque estos no son técnicamente lenguajes de programación, son usados para crear la estructura y la apariencia de casi todos los sitios web. Estos son solo algunos de los lenguajes más populares, pero hay muchos más. Y se debe a que cada uno funciona de manera distinta. Para explicar esto, veamos un ejemplo. Existen muchas clases de vehículos en el mundo, y la mayoría puede transportarte desde un punto A hasta un punto B, pero el que elijas depende de una serie de factores. Unos son más veloces y otros en cambio requieren más habilidad o entrenamiento para conducirse. En ciertos casos un vehículo puede funcionar mejor que otro, como cuando se trata de tareas de mover objetos pesados. En general, todos los medios de transporte pueden hacer estas tareas. Todo depende de lo que prefieras. Estas cualidades también aplican a los lenguajes de programación. Por ejemplo, un desarrollador web puede escoger JavaScript porque funciona mejor con HTML, mientras que un creador de videojuegos puede preferir C++ porque puede procesar gráficos más complejos. Sin los lenguajes de programación, mucha de la tecnología que usamos a diario sería inútil. Simplemente son la columna vertebral de todo nuestro software. GCF Global. Crear. Listo. Como vimos, ¿verdad? La columna vertebral nos dice. Importante, si se pudieron dar cuenta, con lo del ejemplo de los autos, tenemos que era dependiendo de las necesidades, ¿verdad? Un carro nos llevaba de igual forma un camión, como nos puede llevar un carrito cerrado, un pick-up, una camioneta, ¿verdad? Nos podía llevar, pero era para el fin que nosotros lo queríamos. Entonces, eso, o en palabras resumidas, o en español podrían decir, ¿verdad? Las instrucciones, las necesidades, todo lo que va girando en torno a, por decirles, a formar un algoritmo, es necesario que pueda indicarnos cuál va a ser nuestra solución. Queremos llevar, por ejemplo, un mueble, nos puede servir un camioncito, nos puede servir un pick-up, ¿sí? Entonces, dependiendo de los resultados, obviamente, qué es lo que queremos obtener, asimismo va a ser nuestro algoritmo, ¿verdad? Entonces, en palabras sencillas. Teníamos la visita de la licenciada Magda, creo que se nos fue sin despedir, pero ahí nos había dejado en... Miren, hasta a mí me da risa, cabalmente ahí le estaba viendo el nombre, el exacto, Rincón del Vago, dice, o tutarea.com. La de tutarea.com sí no la ubiqué, tal vez no estaba en mis tiempos o no lo veía, pero la del cabal, la del Rincón del Vago era como muy famosa, ¿verdad? Entonces, repito, siempre que busquemos información para algún trabajo de investigación y demás, podemos buscarlo en bibliotecas virtuales, ¿verdad? Entonces, no sé si tenemos alguna duda. Estoy contenta porque vamos re bien en nuestros temas del programa. Ya solo tenemos un poquito para terminarlo el día miércoles. Y pues si nos da chance y demás, que yo creería que hasta nos va a sobrar tiempo, voy a tratar de hacerles un repaso, ¿verdad? De lo que viene en su examen. La verdad que no viene difícil, pero sí quisiera que tengamos en cuenta ahí unas preguntitas y si nos da chance, créanme que lo vamos a lograr. Si no, lo hacemos el viernes, aunque sea así rapidito, ¿verdad? Para que todos saquen ahí 25. No sé si alguien tiene alguna duda, puedo escucharlo o puedo leerle. Si no, la foto, ya se me había olvidado. Ya ni los dejé ver el partido ustedes. Ahí me cuentan cómo quedaron. ¿Cómo van? Bueno, listos jóvenes, les agradeceré enciendan su cámara a los que nos hacen falta. Ahí están encendiéndola, muchas gracias. A la cuenta de 3, 1, 2, 3.
Buenísimo, les agradezco un montón entonces. Vamos re bien, como les digo, entonces nos vemos el día miércoles, con casi que finalizando nuestra segunda unidad, y pues un pequeño repaso que creo que nos va a dar suficiente tiempo, ¿ok? Que descansen. Perdiendo 1-0, dicen. ¡Hala, qué lata! Chao, pues, feliz Gracias, noche. licenciada. Feliz noche. Gracias, Valerie. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, Irving. Feliz noche, Jocelyn.